La sociolingüística estudia el lenguaje en relación con la sociedad, y su objetivo de análisis es la influencia que tiene en una lengua los factores derivados de las diversas situaciones de uso, tales como la edad, el sexo, el origen étnico, la clase social o el tipo de educación recibida por los interlocutores, la relación que hay entre ellos o el tiempo y lugar en que se produce la comunicación lingüística. La sociolingüística nació del interés por ir más allá de unos estudios que se consideraban la lengua como un sistema abstracto, aislado del hablante y de la sociedad. El término sociolingüística aparece por primera vez en 1952 en el título de un trabajo de H. C. Currie. A partir de esta fecha, se inició una actividad incesante en torno a los estudios sociolingüísticos en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. A grandes rasgos, existen dos vertientes dentro de la sociolingüística: una empírica, que se encarga sobre todo de la recogida de datos y que posiblemente sea la responsable del desarrollo actual de la disciplina, y una teórica, cuyo objetivo es la reflexión sobre esos datos. La investigación en sociolingüística se desarrolla principalmente en tres campos: el de la sociolingüística cuantitativa urbana o variacionismo, que se ocupa principalmente del estudio de la variación lingüística y del cambio lingüístico. Estudia las distintas variantes lingüísticas que se dan en grupos humanos separados por ciertas variables sociales, como la religión, el nivel educativo, el nivel socioeconómico, la profesión, la procedencia, la edad, el sexo, etc. Del mismo modo que una lengua presenta variedades conocidas como dialectos en las distintas regiones en que se utiliza. También el uso de la lengua cambia de un grupo social a otro. Estos sociolectos son objetos de estudio de la sociolingüística. Cuando la variedad va unida a una cultura determinada, se le denomina etnolecto. La utilización de esas variedades lingüísticas puede servir para categorizar a los individuos en clases sociales o socioeconómicas, aunque un mismo individuo puede utilizar diferentes variedades de la lengua de acuerdo con la situación social y del contexto en que tenga lugar la interacción. La sociolingüística sincrónica se centra en la estructura sociolingüística y en las variaciones lingüísticas que dependen de las situaciones y de las actitudes de los hablantes. La sociolingüística histórica o diacrónica, por su parte, se ocupa del cambio lingüístico y de la adquisición y difusión de las lenguas. El de la sociología del lenguaje, en otro nivel de análisis, la sociología del lenguaje se interesa por fenómenos sociológicos como el bilingüismo, la diglosia, la elección, sustitución y mantenimiento de lenguas y el contacto entre distintos idiomas. La sociología de la lengua se centra en el efecto del uso del lenguaje de las sociedades, mientras que la sociolingüística estudia el efecto de la estructura y la organización social en el uso del lenguaje. Un sociólogo del lenguaje estudia en qué manera la dinámica social es alterada o afectada por el uso individual o colectivo de la lengua. Este estudio buscaría averiguar quién está autorizado a usar qué lengua, con quién y bajo qué condiciones. Igualmente, la sociología del lenguaje examinaría cómo la lengua afecta a la identidad individual y de grupo y cómo se establece esta identidad. Y el de la etnografía de la comunicación es una corriente interdisciplinaria que estudia la interacción comunicativa en comunidades pequeñas y la manera en que la lengua influye en la visión del mundo y de los miembros de la comunidad. Entre estas corrientes hay diferentes teorías y metodologías importantes. Además, cada país tiene unas escuelas, unas tradiciones, unas convenciones de estudio y unas situaciones sociolingüísticas particulares que determinan la investigación. La relación entre la sociolingüística y el aprendizaje de las lenguas han sido numerosas y fecundas. Por un lado, la sociolingüística se ha interesado por los procesos
de adquisición de lenguas, ya que el contexto social es uno de los factores más influyentes en este proceso. Por otro lado, la didáctica de las lenguas ha recogido los planteamientos básicos de la sociolingüística. La variación lingüística debe estar reflejada en la enseñanza de una lengua y es por tanto necesario prestar atención a la lengua en su contexto social. En la didáctica de las lenguas es imprescindible poner de manifiesto los componentes sociolingüísticos de la comunicación, tanto en la producción como en la recepción de la lengua por parte de los alumnos. El Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas apunta que los estudiantes